Bueno, chicos, terminamos ya con circunferencia, se habrán dado cuenta porque la evalué. La idea es continuar con la cónica siguiente, pero no porque haya un orden en sí, es el orden en el que habitualmente la doy, que es elipse. Vimos en total que eran 4 las cónicas y son 4 las que vamos a estudiar. Es una cónica, es más corta que circunferencia en términos de que toda esa parte de recta tangente, recta normal y sistema, o sea, de intersección entre una circunferencia y una recta, bueno, esos bloques en elipse no aparecen. ¿Puse grabar? Sí. Entonces es más corta en el desarrollo de contenidos, pero un poquitito más molesta quizás en algunas partes algebraicas en el proceso de convertir la ecuación general en la ecuación canónica. Tiene algunos pasitos adicionales que por ahí les puede llegar a costar un poquitito. Y en la parte del gráfico en sí, bueno, es un gráfico con bastantes más elementos que una circunferencia. Entonces, tiene sus pros y sus contras, si se quiere, pero más cortita es seguro. Vamos a alargar. Habíamos ya conversado que una elipse es la curva que se forma justamente al cortar un cono con un plano que resulte oblicuo respecto del eje y de la generatriz. Oblicuo significa que no es ni paralelo ni perpendicular. ¿Sí? Bueno, cuando no es ni paralelo ni perpendicular a ninguna de estas dos cosas, se forma justamente una elipse. Y la forma, hablamos del salamín cortado en un ángulo, bueno, que las lonjas salían con forma de óvalo, por eso una elipse es el nombre técnico de un óvalo. Tienen básicamente lo que es una elipse. Bueno, elementos de una elipse, es decir, lo que en la circunferencia solamente eran centro y radio, acá hay muchas más cosas relevantes que son necesarias conocer para, por ejemplo, pretender dibujarla. Aclaro, pero por supuesto cualquier duda que tengan me interrumpen, ¿sí? Centro, el punto HK, eso sigue todo igual. No hay diferencia y usamos la misma notación que usamos en circunferencia. Bueno, después tenemos estos 4 puntos que son muy importantes. Los 2 puntos que están o que se encuentran más lejos del centro y los 2 puntos que se encuentran más cerca del centro se llaman vértices. Tenemos los vértices A1 y A2, que son los 2 puntos que están más lejanos al centro, y los vértices B1 y B2, que son los 2 puntos que están más cercanos al centro. Son 4 puntos muy importantes. Los pueden entender de alguna manera como los extremos de la elipse, ¿sí? 4 vértices o 4 extremos de la elipse. Eso da lugar a 2 ejes que se llaman ejes mayor y eje menor, ¿sí? Diferencian el concepto de vértice con el concepto de eje. Los vértices son los puntos que yo acabo de marcar, ¿sí? Los ejes son los segmentos que unen o que tienen por extremos a esos puntos. Es decir, todo el segmento que va desde A1 hasta A2, todo ese palito medio anaranjado que está ahí remarcado, bueno, ese es el eje mayor. Se entenderá por qué se llama eje mayor. Y todo el segmento que va desde B1 hasta B2, de punta a punta, ese palito es el denominado eje menor. Sobre el eje mayor se van a ubicar 2 puntos muy importantes que más en un ratito voy a explicar qué significan, pero son importantes en el sentido de que son los puntos casi que generan la elipse, ¿sí? Sin esos puntos la elipse no existiría y de ratito les explico por qué. Se llaman focos y son 2 puntos que se ubican, insisto, sobre el eje mayor, están un poquito más cerca del centro que los vértices A1 y A2, ¿sí? Por ahora no hablamos de distancias, eso viene ahora en un cachito. Opa, se me pasó, ahí está. Después vienen 3 medidas importantes, 3 números que representan ciertas distancias. Una medida que vamos a llamar A, que es la medida que va desde el centro hasta el extremo o algún extremo del eje mayor. Es decir, esto que estoy marcando, eso es A. ¿Sí? Está ahí, aparece en rojito,
pero por ahí no queda muy claro a qué se hace referencia. Bueno, a toda la longitud de ese semieje. Por supuesto, para el otro lado también tenemos la misma medida, A, con lo cual podríamos decir que el eje mayor va a medir 2A, ¿no? Porque es A más A. Otra medida importante es la medida del eje del semieje menor, es decir, la distancia entre el centro y alguno de los extremos del eje menor, que vamos a llamar B. Esta medida de acá, esto es B, ¿sí? B minúscula. Ahí se ve también marcada en rojito. Y lo mismo con el eje focal. Si tomamos la medida la distancia desde el centro hacia cualquiera de los focos, aparece una tercera medida importante, que es esta, que vamos a denominar C, y tenemos, por supuesto, la misma distancia para el otro lado, ¿no? Algo que no nombré es cuando hice la aparición, cuando nombré la existencia de los focos, y expliqué más o menos cómo se ubican, eso da lugar a un tercer eje que se agregó acá, que se llama el eje focal, y es el palito que va de foco a foco, ¿sí? Entonces la elipse tiene tres ejes: el eje mayor, el eje menor y el eje focal, ¿sí? Y las medidas de esos tres ejes son, respectivamente, 2 por A, 2 por B y 2 por C. Y se cumple una relación muy importante entre estas tres medidas A, B y C, estas tres distancias que están ahí indicadas, que tiene como forma de Pitágoras. De hecho se llama relación pitagórica porque tiene que ver con Pitágoras, no viene ahora al caso del por qué, pero está Pitágoras dando vueltas, y dice que entre estas tres medidas A, B y C siempre se va a cumplir que el cuadrado de A es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C. ¿Sí? Un dato de color que esta formulita la vamos a usar cada vez que querramos graficar. Va a ser inevitable en un momento usarla. Ahora en el ejemplo que sigue vamos a ver. Bueno, bien, acá mostré un poco todos los elementos geométricos que presenta una elipse, lo que análogamente en una circunferencia sería solamente el centro y el radio. Acá son, como verán, muchos más elementos que hay dando vueltas, así que por ahí me atrevo a decir que esta filmina es donde se resume gran parte de la información importante de una elipse. Y al igual que en la circunferencia teníamos la ecuación canónica, la ecuación que describía los puntos que forman la circunferencia, bueno, tiene que ocurrir lo mismo con una elipse. Tiene que haber una ecuación que cumplan todos los puntos que conforman la elipse, y es entonces lo que viene, la ecuación canónica de una elipse. Existe, al igual que en las cuatro cónicas, no solamente en estas dos, la canónica y la general. Hoy vamos a ver solamente la ecuación canónica, la ecuación linda, ¿sí? La que nos muestra toda esta información importante para poder, no sé, ocasionalmente dibujar. Pero a diferencia de la circunferencia, acá en la ecuación canónica vamos a tener dos versiones distintas, porque cuando yo una circunferencia la giro, bueno, es lo mismo, es como girar un volante, ¿sí? La forma no cambia, pero la elipse, que está ovalada, cuando yo la giro sí cambia. Entonces vamos a encontrar, o vamos a estudiar la elipse solamente en dos posiciones: cuando está dispuesta con el eje focal horizontal, como el dibujito que acabo de mostrar, ¿sí? Fíjense que el eje focal es horizontal, ¿sí? Es como el horizonte. Y vamos a también estudiar la posición en la cual el eje focal es vertical. Es decir, cuando el eje focal quede paradito así, entonces la elipse va a quedar como un huevo paradito. En estas dos posiciones vamos a estudiarla, en ninguna posición intermedia, ¿sí? Se puede hacer el estudio, pero es mucho más complicado si la elipse está rotada en alguna posición intermedia. Bien. Entonces, vamos a analizar cómo es la ecuación canónica de una elipse en esas dos posiciones. Entonces, cuando la elipse tiene el eje focal horizontal, es decir, cuando está dispuesta de esta manera, bien, esta es la primera fórmula importante. Es una ecuación, como verán, un poquito más complicada. Aparecen estas dos letras A y B, que hacen referencia a lo que acabamos de ver, ¿no? A las distancias
desde el centro hasta los vértices más lejanos y más cercanos. Esas dos medidas serían respectivamente A y B. Y si el eje focal es vertical, o sea, la elipse nos queda dispuesta de esta manera, bueno, la ecuación es parecida, va a tener una pequeña diferencia, ya algunos la irán encontrando. Fíjense que lo que cambia es qué letra está debajo de qué variable. En el caso de la elipse de eje focal horizontal, tenemos el a cuadrado bajo las x, y en el caso de la elipse de eje focal vertical tenemos el a cuadrado debajo de las y. Esa es la diferencia en términos de la estructura de la ecuación canónica de una elipse en estos dos casos. ¿Cómo yo, en un caso concreto donde A y B son números, cómo distingo quién es A y quién es B? Bueno, hay que tener en cuenta que, como lo muestran todos los dibujitos que hice hasta ahora, siempre A es más grande que B, porque A representa la distancia del centro a los puntos más lejanos del centro, y B la distancia del centro a los puntos más cercanos. Entonces, en una elipse se va a cumplir siempre que A es el número más grande, o A cuadrado, si quieren, es el número más grande de los dos que aparezcan en el denominador. Yo sé que es mucha letra, y ahora con un ejemplito concreto que vamos a ver, esto va a empezar a tomar un poquito de forma, y si hace falta presentaré algún ejemplo adicional. Bueno, ¿cómo graficamos? Para graficar una elipse hay que respetar estos pasos sencillitos, por lo menos de entender. Lo primero que hay que hacer es, dada la ecuación que nos piden graficar, identificar si es horizontal o vertical. Es lo primero que tienen que tener en claro. Después identificar dónde está el centro, que eso es muy fácil porque es igual que en la circunferencia. El H y K están un poquito en el mismo lugar que en una circunferencia, así que con eso no van a tener problema. Y después hay que identificar cuánto valen los parámetros A, B y C, que nos van a ser necesarios para poder ubicar los vértices y los focos. Y en la ecuación que yo les mostré hace un ratito, la ecuación canónica, el C no estaba en ningún lugar. Bueno, ahora veremos cómo hacemos con eso. Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que nos piden dibujar esta elipse, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que tengo que fijarme es si es horizontal o vertical. Para lo cual, lo que tienen que hacer, chicos, es ubicar de los denominadores el más grande, ¿sí? Que sería en este caso el 25, y entender que el más grande es el cuadrado de A, porque dije que A es más grande que B. Entonces, por descarte, el otro, el 9, es el cuadrado de B. Y comparando ahora con la estructura, las dos posibilidades que presenté hace un ratito para la ecuación canónica de una elipse, el caso en el que el a cuadrado estaba debajo de las i era el caso de la elipse dispuesta en posición vertical o con eje focal vertical. Voy a volver un cachito atrás para que vean eso, ¿sí? Estamos en esta situación de acá, porque el número más grande está debajo de las y, ¿sí? Si el número más grande estuviera debajo de las x, sería el otro caso, sería horizontal. Entonces, de esa manera, yo confirmo que esta elipse es vertical. Listo, ya sé que es vertical. Siguiente, ubicar las coordenadas del centro. Bueno, otra vez, el centro, igual que en la circunferencia, ¿no? Si ustedes miran ahí cuál sería el centro de esta elipse, sería el punto 2 de x y menos 3 de y. Entonces, en esto no tengo que explayarme mucho porque es lo mismo que circunferencia. Y por último, el valor de los tres parámetros importantes A, B y C, que nos van a decir a qué distancia del centro van a estar los extremos o los vértices de la elipse. Bueno, si dijimos que esto era A cuadrado, entonces claramente A vale 5. Si dijimos que esto era B cuadrado, entonces claramente B vale 3, ¿sí? Las raíces cuadradas de esos números. Y acá viene el tema del C. ¿Cómo calculo el valor de este parámetro C, que en la ecuación no aparece nunca? Bueno, ahí entra en juego esa formulita o relación pitagórica que les nombré, donde el cuadrado de A siempre es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C.
reemplazando a A y a B por lo que ya sabemos que vale, nos queda como una especie de mini ecuación de la cual despejamos cuánto tiene que valer C. Bueno, hacemos acá los despejes correspondientes, es una ecuación, insisto, muy sencillita, y deducimos que C vale 4. Aviso, yo acá puse un ejemplo con una terna de números que los tres son lindos, los tres son enteros, pero es simplemente para facilitar el cálculo y porque era un primer ejemplo, pero es absolutamente normal que estos valores A, B y C sean irracionales, ¿sí? Que quizás les quede que C vale la raíz de 7 o la raíz cuadrada de 13, ¿sí? Que son números que no son exactos. No pasa nada, es normal, van a cálculo, aproximan al momento de dibujar, lo toman con un decimal y dibujan sin problemas, ¿sí? Tanto C como A como B, cualquiera de los tres, puede ser un número irracional y eso no tiene que ser un signo de preocupación. Entonces, con toda esta información, la pasamos en limpio y vamos a hacer el dibujo. Acá tenemos el resumen de todo lo que analizamos recién, ¿sí? Que es vertical, dónde está el centro, cuánto vale A, B y C. Ubicamos el centro, punto 2 de X menos 3 de Y. Ahí lo tenemos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ubicar los extremos del eje mayor, es decir, los vértices A1 y A2. ¿Cómo hacemos con esto? Nosotros sabemos que la elipse es vertical. Eso significa que el eje mayor tiene que posicionarse en forma vertical. O sea que los extremos de este eje mayor, insisto, los puntos A1 y A2, van a estar ubicados uno hacia arriba del centro y otro hacia abajo del centro. ¿Sí? ¿A qué distancia del centro? Bueno, justamente la que esté dada por el valor de este parámetro A. Entonces, 5 unidades hacia arriba del centro tengo un vértice y 5 unidades hacia abajo del centro tengo el otro vértice, insisto, de los que se llaman A1 y A2. Así que vamos a empezar a dibujar esos dos. Ahí tenemos uno, 5 para abajo, y ahí tenemos el otro, 5 para arriba. ¿Sí? Si la elipse hubiese sido horizontal, entonces estos puntos estarían a la izquierda y a la derecha del centro, para que el eje mayor quede posicionado en forma horizontal. Pero bueno, no fue el caso, por eso lo importante es tener bien clara la orientación desde un principio, si no, no saben para dónde ubicar las cosas. Ahora vamos con los vértices B1 y B2. Bueno, lo mismo, en este caso, los vértices B1 y B2, es decir, los que están más cerca del centro, van a ubicarse en este caso a la izquierda y a la derecha del centro. ¿A qué distancia del centro? A la que esté dada por el parámetro B, a 3 unidades. Entonces, 3 para la izquierda tengo el B1, por ejemplo, y 3 para la derecha tengo el B2. Si alguno se está preguntando cómo es el tema de cuál es el sub 1 y cuál es el sub 2, no importa eso, chicos. Lo importante es que respeten la letra A mayúscula y B minúscula y A y B larga, quise decir, para representar los extremos del eje mayor y del eje menor. Si ponen el 2 a la izquierda y el 1 a la derecha, o el 2 abajo y el 1 arriba, no me interesa, no pasa nada. La letra es lo que importa, no el subíndice. Bien, una vez que tienen los 4 vértices dibujados, ahora hay que esmerarse, y esta es la parte que se les complica en general porque acá no hay compás que los ayude. Tienen que tratar de dibujar algo más o menos ovalado que pase por estos 4 puntos, ¿sí? Un error muy común, por lo menos no nombro, es dibujar un rombo. Muchos en sus quizás pocas luces para dibujar hacen líneas así como que unen los vértices con líneas casi rectas, y por supuesto lo que les queda es un rombo y lejos tiene que ver, está, digamos, eso de una elipse. Mi consejo es, para que el dibujo les quede razonable, no pido precisión, pero tampoco una cosa abominable, es que cuando salgan de cualquiera de los vértices, salgan hacia los costados y después empiecen a doblarse. Es decir, la idea sería salir de un vértice A1 hacia la izquierda, de la 2, perdón, ir doblándose, pasar derechito por B1, y ahí después me voy doblando de a poco, y paso derechito por A1, y después me voy doblando, paso derechito por B2, y ahí de a poco me voy doblando. Es decir, ir curvándose de a poco para que les quede algo redondo, insisto, y que no tenga
puntas, porque si tiene puntas, entonces no va a ser una elipse. Bueno, borro este dibujo, porque yo lo tengo hecho con la compu, y el dibujo perfecto, digamos que sería ese, ¿no? Hecho por el GeoGebra. Una vez que dibujaron la elipse es eso, es lo negro, la elipse ya está dibujada, ¿sí? Lo único que nos faltaría, porque forma parte de los elementos que presenta una elipse, pero no es que sea parte del gráfico, pero ahí tiene que estar cuando uno pide graficar elipses, eso resulta implícito que se pide también que queden dibujadas del centro los 4 vértices y los 2 focos. Entonces me falta ubicar los 2 focos, que como esta elipse es vertical, los focos siempre están sobre el eje mayor, que el eje mayor es este. Entonces, sobre ese eje, a 4 unidades hacia arriba y hacia abajo, tenemos los 2 focos. Entonces dibujo un foco y el otro a 4 unidades del centro, hacia arriba y hacia abajo. Siempre el eje focal y el eje mayor están alineados, ¿sí? Es decir, como quede el eje mayor, queda el eje focal. Y esta fue entonces la gráfica de esta elipse, chicos, ¿sí? En esta primera etapa de elipse solamente apunto a que puedan graficar, nada más. Después empezaremos a trabajar sobre cosas diferentes. ¿Alguna preguntita que me quieran hacer? No, por ahora no. Bueno, Pero yo tengo una pregunta. sí, decime. Que los focos, Sí, está bien, sirven para graficar todo, pero ¿para qué sirven? ¿cómo aparecen en la elipse? Bueno, sí, me hiciste acordar que dije que lo iba a decir y me olvidé. Ahora lo vemos. Mirá, el tema es así. A ver, este dibujo sirve. Los focos son 2 puntos que cumplen una propiedad muy particular y fácil de entender en una elipse, y es la siguiente. Pero voy a agarrar para dibujar rectas. Ahí va. Si yo me paro, o si ustedes se paran en cualquier punto de la elipse cualquiera, por ejemplo, no sé, este, ¿sí? Y toman las distancias desde ese punto a un foco, es decir, esta distancia, y de ese punto al otro foco, que sería esta distancia, ¿sí? Bueno, cuando suman la longitud de estos 2 palitos rojos, eso le va a dar un número. ¿Bien? Bueno, ese número es siempre 2A, es decir, en este caso 2 por 5, que sería 10. Y eso no depende del punto de la elipse en el cual yo me haya parado. Es decir, si yo repito el procedimiento, pero ahora me tomo otro punto totalmente distinto en la elipse, por ejemplo, uno que esté por acá, y hago lo mismo, tomo la distancia desde este punto a un foco y al otro, y la sumo, ¿sí? Bueno, eso me va a dar también lo mismo, 2A, que es 2 por 5. Los focos, entonces, para resumir un poquito para qué sirven o por qué forman parte de la elipse, son 2 puntos que están ubicados de tal forma que la suma de las distancias desde cualquier punto de la elipse a esos 2 focos da siempre lo mismo, ¿sí? Y eso es lo que da lugar a la elipse. Y por último, para que visualicen un poquito qué tiene que ver esto de las distancias con la forma elíptica, voy a ir a compartir un pizarrón. Y voy a explicarles, por ejemplo, cómo hace, y de verdad lo hacen así, por los carpinteros, por lo menos, no industriales, digamos. Supongamos que un carpintero le encargan una mesa elíptica, ¿sí? O sea, una mesa con forma de elipse. Cuando un carpintero va a comprar madera, las maderas se venden en planchas o en tablas que son siempre rectangulares, ¿sí? Entonces, él lo que se va a llevar es un rectángulo de madera. Supongamos que le venden un rectángulo de madera que es una cosa así. ¿Bien? Pero el tipo quiere cortar una mesa con forma de elipse porque le encargaron una mesa elíptica, que son muy comunes. Mesas circulares, mesas elípticas son muy comunes, quizás no tanto ahora, que es todo más geométrico, más angular, pero hace 40, 50 años era todo más redondito. Entonces, ¿cómo hace el tipo para cortar una elipse perfecta de esta tabla rectangular? Se imaginan que si la dibujara a ojo quedaría espantosa. La vez de lejos sí queda una cosa deforme, porque dibujar una elipse perfecta a ojo es muy difícil. Entonces el tipo hacía lo siguiente.
agarra un lugar de la mesa y clava un clavito. Pone un clavito por ahí, pero lo clava un poquito, lo deja como salido. Y hace lo mismo por acá, ponele. ¿Sí? Y una vez que tiene esos dos clavitos clavados, el tipo lo que hace es agarrar un hilo, ¿sí? No elástico, un hilo duro, un cable, lo que sea, pero algo que no sea, que no se estire, y ata un extremo a un clavito y otro extremo al otro, pero lo deja como suelto, que no quede tenso. Entonces le queda, digamos, un cable medio así como suelto, que hace una cosa así, desde un clavito hasta el otro. Ujú. Y una vez que tiene ese hilo flojo entre esos dos clavitos atados, el tipo lo que hace es agarrar el lápiz de carpintero y con ese lápiz engancha el hilo en algún lugar y tira. Tira para tensarlo. Entonces, al tensar este hilo, la forma que le va a quedar, pero, la forma que le va a quedar va a ser una parte tensa y la otra parte tensa. ¿Me van siguiendo lo que estoy explicando? El tipo lo hace fuerza y entonces el hilo se tensa, pero como está haciendo fuerza con el lápiz, queda una especie de figura como la que estoy mostrando ahí. O sea, ese hilo flojo ahora queda bien estirado y bien tirante hacia los clavitos donde están los extremos del hilo. Y manteniendo esa tensión, empieza a mover el lápiz, siempre con el objetivo de que el lápiz esté tirando hacia afuera y esté tensionando este hilo flojo. Cuando el tipo va dibujando entonces con el lápiz sobre la madera, con esa condición de que esté siempre tenso el cable, o sea, siempre tirando hacia afuera, pero haciendo el dibujo, lo que se va formando es exactamente una elipse. Se le va a formar inevitablemente al tipo una forma elíptica y perfecta. ¿Por qué? Porque en cualquier punto de la elipse que acabo de dibujar, espantoso lo que me quedó a mí, pero hubiese sido perfecto, en cualquier lugar en el que nos ubiquemos del momento en el que él dibujó, por ejemplo, cuando estaba pasando el lápiz por esto que estoy remarcando acá, al estar el cable tenso hacia los dos clavitos, la longitud del cable nunca varió, siempre fue la misma. ¿Sí? Entonces, en cualquier punto de esta elipse, la suma de estos dos segmentos que yo estoy marcando hacen la longitud total del cable. Y esa fue constante, sea en este lugar, o por ejemplo cuando estaba pasando por acá, que estaba en otro lugar distinto. Bueno, pero pasa lo mismo. La suma, la medida esta más esta de acá, daba lo mismo que la longitud del cable. Y lo mismo cuando andaba por acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de los focos? Bueno, los focos de una elipse justamente le dan forma a la elipse, porque la elipse se define como los puntos del plano, cuya suma de distancias a dos puntos fijos, que son los focos, da siempre lo mismo, es constante. ¿Sí? Lo que en el ejemplo anterior fuera 2 por 5, bueno, acá sería la longitud total de este cable. Entonces, si yo omito los focos de una elipse, la elipse pierde concepción. Si yo levanto los clavos de la mesa en este tabla rectangular, la elipse desaparece porque no la puedo dibujar. Sí. Franco, creo que me ibas a decir algo. Hola. Sí, Sí, no decime. entendí. No, igual me quedó una duda en la parte anterior. Sí, ¿qué? Cuando vas a graficarlo, ¿cómo Sí. identificas si es vertical o horizontal? Eso me entendí. ¿Cómo identificás? Volvemos. Sí, con la cuenta que te dan. Sí, sí. Tenés que mirar, dada la ecuación que vos querés dibujar, tenés que mirar el número más grande debajo de quién está. Cuando el número más grande está debajo de la sí, como pasa acá, es vertical. ¿Sí? Y si el número más grande hubiese estado debajo de las Ujú. X, sería horizontal. Sí, ¿Está bien? sí, sí, Bueno, gracias. en la guía que seguimos usando es la misma, pero van a pasar al bloque de elipse, ¿sí? A la sección de elipse. El ejercicio 1, chicos, les pide sencillamente representar gráficamente las siguientes elipses dada la ecuación canónica. Tienen que repetir un poquito el proceso de graficar, ¿sí? Identificar orientación, centro, A, B y C, y hacer el dibujo. Dejamos solamente eso como tarea para mañana, y así mañana, después de las consultas que haya,
continuamos un poquitito más. Bien, aviso como para que se hagan la idea siempre y sobre todo para que se vayan administrando con las otras materias. Más o menos siempre vamos a mantener esta carga horaria, ¿sí? Nos vamos a encontrar los lunes, los martes y los jueves a las 10. Eso tómenlo como algo fijo para todas las semanas, excepto feriados, por supuesto. Así no tengo que andar los domingos recordándoles algo que viene siempre siendo igual. Bueno, trabajen y cualquier duda me preguntan y si no, lo vemos mañana de vuelta a las 10. Un abrazo para todos. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chau, Colo. Adiós.